Segunda parte del imperio de Grecia. Ya entendimos en que el imperio griego viene a través de un descendiente de Jafé llamado Javán. También hay un dato mitológico diciendo que Javán es descendiente de Deucalión, Pirra, Doro, Juto, Eolo, y que fueron supervivientes del diluvio mitológico. Chistoso hasta ahí. Veamos el territorio del imperio griego. Abarca la zona sur de la zona montañosa de la península balcánica, las islas del mar Jónico al oeste y las islas del mar Egeo al sur, limitando con el Mediterráneo. Grecia llegó a abarcar las regiones de Ilina, lo que hoy conocemos como Yugoslavia Occidental, Albania y Macedonia. Es muy posible que los macedonios y los griegos vinieran de un tronco común, es decir, de su antepasado, en cuanto al territorio de los griegos, y estuvieron emparentados. Veamos, el idioma griego pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas y también al hebreo. Pertenece por ser de la familia semita. Es el lenguaje o lengua o idioma donde se escribieron las escrituras griegas cristianas, conocidas hoy como el Nuevo Testamento. Este lenguaje griego, que forma parte de la familia indoeuropeos, es también el lenguaje donde se escribió las escrituras griegas cristianas del Nuevo Testamento, con la excepción del Evangelio de Mateo, que se escribió en hebreo, y de los 27 libros del Nuevo Testamento, solo 26 se escribieron en lo que llamamos escrituras griegas cristianas, a excepción del libro de Mateo, como ya lo dije, que se escribió en hebreo, pero después se tradujo al griego. La primera traducción completa conocida como la versión de los 70, la Septuaginta, fue una traducción directa al griego. La primera traducción de las escrituras hebreas se hizo al griego, siendo un lenguaje flexible con una amplia gama de expresiones por medio de sus raíces, de sus predichos y de sus disidencias, siendo un idioma didáctico y adaptable. La traducción griega que se le dio a las escrituras griegas cristianas se le llaman el griego koiné. Es la forma más primigenia del griego primario. La época de oro del griego koiné se extendió desde el año 300 a.C. hasta el año 500 de la época cristiana. El idioma koiné en su uso en la expansión internacionalmente fue entre esos años 300 a.C. al 500 después de Cristo. Se trataba de una mezcla de diferentes dialectos griegos como una amalgama. Las tribus estaban dispersas, pertenecían a los griegos por su antepasado Javán, hablaban diferentes dialectos, después se reunieron e hicieron uso de un solo idioma debido a que trataban diferentes dialectos griegos, de los cuales el ático tenía la mayor influencia. Con el tiempo, el idioma o la lengua griega se convirtió en un idioma internacional, con una importancia que no tuvieron otras lenguas de su época. El griego koiné se internacionalizó a través de las conquistas en territorio por Alejandro Magno. En la adquisición de su expansión en el territorio, el koiné significa lengua común a todos o lengua del pueblo. Tan extendido estaba el griego koiné que tanto los decretos de los gobernadores como los del Senado romano lo tradujeron necesariamente al griego. La acusación, escuche muy bien, preste atención. La acusación que se escribió en el madero sobre la cabeza de Jesús estaba escrita no solo en latín, es decir, en romano, no solo en hebreo, sino también en griego. La tablilla estaba escrita con la inscripción INRI, siendo una cuestión de la tradición católica. Esa tablilla tenía un mensaje escrito en latín del lenguaje de los romanos, porque esa potencia dominaba en ese entonces, cuando Jesús fue crucificado. También en hebreo, porque los habitantes de Judea y de Jerusalén conocían el hebreo y griego koiné, porque mucha gente hablaba ese idioma.
Pero veamos lo que nos dice la Biblia para corroborar lo que estoy diciendo. Y es necesario ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 37. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora veamos Juan capítulo 19, versículo 19. Escribió también Pilato en un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Veamos el versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, preste atención, en hebreo, en griego y en latín. Así vemos lo importante y lo conocido del idioma griego, con los otros dos idiomas contemporáneos en ese entonces, el latín y el hebreo. Israel adopta el idioma griego y empieza a hablar el griego como lengua común. Entre ellos, es decir, no solamente hablaban hebreo, sino también el griego. Les era necesario porque la nación griega los había subyugado. La mayor parte de normas y de leyes venían del imperio griego. Así los israelitas adoptan y comenzó a hablar el griego. Y el mensaje del reino se contaminó, siendo lamentable del hecho en que hoy hayan tantas doctrinas, tantas creencias como la del infierno, el alma, donde suelen decir en que los muertos en realidad no están muertos, sino que están conscientes, y todo eso tiene una contaminación al mensaje puro del reino de Dios, porque necesariamente se tuvo que adoptar el idioma griego. Los judíos tuvieron que aceptar el idioma griego, aunque la mayoría de los judíos rechazaban el helenismo, por el cual fueron sus verdugos, la influencia griega en sus costumbres, los israelitas defendían mucho sus costumbres judaicas. Sin embargo, no pudieron evitar su relación con el idioma. No lo pudieron evitar y tuvieron que utilizar el idioma griego. Los maestros rabinos judíos consideraron el idioma griego favorable por extender el judaísmo. Eso se llamaba proselitismo, donde los rabinos, los escribas y los fariseos querían hacer prosélitos, es decir, adeptos de otras naciones a la religión judía. Con relación a esta práctica, Jesús les dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Es decir, un converso al judaísmo, un adepto al judaísmo. Y desde allí, el evangelio empieza a contaminarse por los términos griegos que se utilizaron. Qué interesante y qué emocionante es a estudiar la palabra de Dios y corroborarlo también históricamente en aquellos sucesos que nos ayudan a entender y a ver la veracidad y la verdad de lo sucedido y de lo que menciona la Biblia. Así, mis amados en el Señor, recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, y ayúdame a promocionar o a compartir este contenido para que otros que tengan pasión por el reino de Dios, que sean amadores del reino de Dios y que quieran ayudar a contribuir a expandir el verdadero mensaje que tiene que ver con el reino de Dios, pues que esto pueda llegar a muchas otras personas que sean apasionados por conocer y por compartir y por enseñar el reino de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.